Santo Salazar Silva en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Pero amigos, vamos a revisar las enseñanzas de nuestro querido maestro. No tanto por él, sino porque el Espíritu hablaba por la boca de él. Ejemplo tenemos de los profetas, ejemplo tenemos de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu hablaba por la boca de él. Ejemplo tenemos de Moisés. El Espíritu le empezaba a dictar qué es lo que tiene que plasmar, escribir. Ahora, revisando las enseñanzas, porque nuestro Maestro siempre buscó que recomendarnos basado en el libro sagrado, no algo personal, no, criterio personal, no, todo era según la Escritura. Y estamos desarrollando este tema, cómo se busca a Dios y también cómo se deja a Dios. Hemos analizado de que buscamos a Dios, porque de buscar a Dios consiste cuando ya estamos integrados, quiere decir, el Señor nos ha llamado para su servicio, y una vez que estamos presentes, porque Él nos eligió, nos compró, nos lavó, nos limpió de todas nuestras iniquidades y nos vistió con ropa de gala. Pero una vez que ya estamos presentes, llega el momento de decirle, Señor, ¿para qué me llamaste? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi función? Y ahí es el momento de pedirle, ¿para qué? ¿Qué cosa tengo que hacer? A esto se llaman los famosos dones que Dios da a cada uno para que cumpla un rol. Y para ello tiene que ser buscado, pues, como dice, de ayuno, lloro, con llanto. Y Dios escucha cuando la persona le pide de un corazón sincero, con una devoción, con una profundidad. Y Dios te escucha. Dios te escucha porque está escrito que Dios está cercano a los que están quebrantados de corazón. No solamente superficialmente, no, sino los quebrantados de corazón. Y va a salvar a aquellos que están con el corazón contrito. A ellos los va a salvar porque está escrito Salmos 34, 18. En resumen, encontramos que Dios busca que el hombre le pida, pero con esa sinceridad, con esa devoción, con esa fe, esa plena confianza, pero con un corazón quebrantado y humillado. Ahora, hasta ahí hemos encontrado, para poder aprender, comprender y entender, tiene que ser así. Ejemplo dejó nuestro maestro, que él lo buscaba a Dios. Si le llamó para que cumpla tal rol, que él mismo lo instruya, lo edifique. Y entonces él lo buscaba en la noche 2 veces, 3 veces se levantaba, y como ese ya lo tuvo por costumbre, porque le llamaba Ezequiel. Entonces, Señor, decía él, inmediatamente se levantaba, se lavaba la cara y empezaba a cantar un himno, y luego viene la instrucción. Entonces, así nosotros debemos hacer cuando queremos ser instruidos, preparados, edificados. Esa es la forma de buscarlo, o por cualquier acción que usted desee, le pide. Pero hasta ahí ya el entendimiento está amplio. Pero vamos a continuar. ¿Cómo se abandona a Dios? ¿Cómo lo abandonamos? No es que Dios nos abandone, porque está escrito que Él es fiel para con nosotros. Los infieles somos nosotros. Eso dice el apóstol Pablo en su carta. Vamos a ver lo que estoy mencionando en Timoteo. Vamos a ver. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Miren, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ahora,
¿Cómo lo abandonamos a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo lo abandonamos? ¿Cuál es el...? Vemos a través de la historia, para entenderlo un poquito más, a través de la historia tenemos el ejemplo del pueblo de Israel. Los errores que cometió el pueblo de Israel, los errores, porque son errores garrafales que cometieron, y fueron duramente castigados por eso, pero esos errores no es para discriminar, decir no, es así, no. Todo error, nosotros para aprender, se aprende de un error. Y si no hay error, no vamos a aprender. ¿De dónde vienen las experiencias? Vienen de los errores. Y gracias a los errores, el hombre empieza a no a seguir en el mismo error, sino va a buscar que aprender de ese error y comunicar también a los demás que no caigan en ese mismo problema porque hay dificultades. Por eso decía el apóstol Pablo en su carta a los Romanos 11:11, nuestros padres pecaron para que cayesen en ninguna manera. Antes por la caída de ellos viene la salud de los gentiles. O sea, lo que pasó es como un ejemplo para nosotros, para no caer en el mismo juego, no caer en la misma desobediencia, para no caer en eso. Por eso dice un refrán, Santo Salazar, que el defecto de tu hermano para ti debe ser un bálsamo. Lo que él cometió, tú no lo cometas. Si su comportamiento no es bueno, tú no sigas ese comportamiento. Entonces, por eso el defecto de tu hermano para ti debe ser un bálsamo. Ahora, revisando un poco la historia, porque dice, ¿cómo se abandona a Dios? Porque es el título, ¿cómo se abandona a Dios? Primero vemos a nuestros padres en el pueblo hebreo, sabemos a través de la historia que Dios toma como instrumento a Abraham, de Ur de Babilonia, estaban los caldeos, ahí lo toma como instrumento, lo lleva a un lugar que viene a ser de tierra de Canaán, y le dice a ti te voy a dar esta tierra, pero antes que le dé tenía que ser probado una y otra vez. A la final le pidió su hijo en holocausto y él accedió a pesar que era el único hijo de su vejez. No esquivó, al contrario, se ofreció y fue canjeado. Ahí cuando se convierte en amigo de Dios y le agrega una letra de su nombre del Creador. El nombre del Creador es el famoso tetragramatón o tetragramatón. 4 letras gramaticales, que es YHWH. Esa es la escritura. Por eso que la pronunciación verdadera solamente se pronuncia con el diafragma, la pronunciación aproximada. ¿Quiénes lo pronuncian cuando uno va a ir a la tumba? Cuando da su último suspiro, ahí pronunciamos el nombre del Creador, que es esa es la expresión. Esa es la expresión. Y eso es cuando ya hacemos el último suspiro, cuando ya dejamos este mundo, pronunciamos el nombre del Creador. Porque en sí, empiezo a escribir si gusta, YHWH. Ahora, póngale las vocales, ¿cómo llegaría usted a pronunciar? ¿Qué hace Dios? Le pone una letra de su nombre, una letra de su nombre. Le pone H, por eso ya no es Abraham, sino Abraham. Abraham. Ahora, pero hablemos, como estamos acostumbrados siempre a hablar de Abraham, hablemos siempre, bueno, Abraham fue gobernado por patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y después, cuando ya ingresaron a la tierra prometida, después de tantas guerras, tantas luchas, empiezan a establecerse poco a poco. Murió Josué, luego empiezan a ser gobernados por jueces. Los jueces empiezan a gobernar. Y el último juez que fue gobernado por el pueblo hebreo, o el pueblo israelita, viene a ser Samuel, fue el último. Tenemos a Sansón, Gedeón, tenemos varios.
Pero vamos a hablar sobre uno de ellos, que viene a ser de este gobernante, que viene a ser de este juez, Yair o Jair. Entonces, después de la muerte de Jair, gobernó 22 años. Lo que estoy mencionando está en Jueces en el capítulo 10. Ahora, ¿qué hicieron una vez que muere el gobernante? Los israelitas, antes de mejorar en su vida diaria, antes de tratar de encaminarse por la senda del bien, antes de someterse a las normas que Dios estableció, porque ya empezó a ponerse en vigencia, porque dice todas estas cosas, una vez que ingresan a la tierra prometida, tendrán que poner en práctica. Pero no, ¿qué pasaba? Los israelitas volvieron a portarse mal contra Yahvé. Empezaron a portarse mal contra el Creador. ¿En qué sentido empezaron a portarse mal? Empezaron a servir a los Baales, a la diosa Astartés, que es la diosa de la fertilidad. Pues fíjese que antes de avanzar se fueron hacia atrás. Como dice Jeremías 7, 23, 24, 25, 26. Él les ordenó que escuchen su voz. Pero ¿qué pasó con los hijos? Los hijos hicieron peor que sus padres. Antes de ir hacia adelante se fueron hacia atrás. O sea, ¿cómo empezaron a abandonar a Dios? Una cosa es abandonarlo ya, abandonar. ¿En qué sentido se abandona? Cuando empezaron a servir a los Baales. Servir, la palabra servir, para servir a Dios, y sirvieron a los Baales. ¿En qué manera? Una pequeña aclaración para que ustedes tengan una idea. Dice, se empezaron a servir a los Baales, hasta Astartés, o sea, la diosa era de los amonitas, filisteos. ¿Cómo se servía? Según la Escritura, servir, tiene que ser con sacrificios y holocaustos. Así, vemos en el caso de Moisés, es un pequeño esclarecimiento para que ustedes sepan que ese no, porque no es simplemente servir, pero ¿cómo se sirve a Dios? ¿Cómo se sirve a Dios y cómo sirvieron también ellos a los paganos? Los paganos, ¿cómo sirvieron? Vemos en Éxodo, capítulo 10, Éxodo 10, versículo 24, 25 y 26. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id y servid a Jehová. Él está diciendo, vayan y sirvan a su Dios, sirvan a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, y vayan también vuestros niños con vosotros. O sea que vayan y sirvan a su Dios en el desierto, vayan. Pero sus animales se quedarán con nosotros. Pero después vayan ustedes con sus niños, ancianos, vayan todos. Pero sus animales se quedan acá. Entonces Moisés le dice, tú también nos entregarás sacrificios y holocaustos para que sacrifiquemos a Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros y no quedará ni una uña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. De estos animales vamos a tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y luego dice Moisés, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. ¿Por qué? Porque él fue formado en Egipto para ser un faraón, no tenía mucho conocimiento de los hebreos, pero ya más o menos no sabemos cuándo él se da cuenta, cuando recibe la instrucción de parte de Dios. Ahí recién se da cuenta cómo se debe servir. Entonces vemos que empezaron a servir a los Baales como holocaustos. Increíble. Así se sirve a Dios con los sacrificios, con los holocaustos. Y lo que hicieron el pueblo, antes de servir a Dios, empezaron a servir a los Baales. ¿Cómo se sirve? Con holocaustos. Por eso dice en Hechos capítulo 7, versículo 40, 39, 40, 41 y 42. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, dice acá el primer mártir del cristianismo, Esteban.
en un discurso que tuvo ante las autoridades, ante el Sanedrín, y fue tomado por el Espíritu, y el Espíritu empezó a hablar por su boca, y les habló de los errores que estaban haciendo. Primero le contó la historia, y ahí dice, a los cuales nuestros padres no quisieron obedecer, antes le desecharon y se apartaron de corazón a Egipto, diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le ha acontecido. Y entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, ahí está. Y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se holgaron. Y Dios se apartó. Y Dios se apartó. Y los entregó que sirviesen al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel. Antes trajisteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Rempán, figuras que hicisteis para adorarlas. O transportaré pues más allá de Babilonia. Entonces vemos de qué manera, cómo se sirve a Dios, y como con sacrificios y holocaustos. Sacrificio quiere decir sacrifica un cordero que tiene que ser sin mancha, sin tacha, tiene que ser un animal sano, sin ningún defecto, tiene que ser sano. Y hay personas encargadas que son los sacerdotes y levitas para cumplir con este ministerio. Le cortan el cuello sin romper un hueso, le sacan el pellejo, la carne bien lavada, las vísceras igual, bien lavados, nada de estiércol, nada de sangre, y luego lo aderezan con aceite de oliva, con sal a la medida, incienso, y luego le ponen panes sin levadura. Y eso empieza a arder sobre el altar, que el altar es donde está la leña, que son por medidas. Empieza a arder, de ahí sale un aroma exquisita. Así se sirve a Dios. Pero ¿qué pasó? Que antes de servir a Dios empezaron a servir a Baal, a los Baales. Entonces, por eso dice acá, teniendo ese conocimiento, y es fácil. Por eso dice, los israelitas volvieron a portarse mal contra Yahvé. Sirvieron a los Baales, listo, presentaron holocaustos a los Baales, a la diosa Atartés, o sea, la diosa Atartés, que es la diosa de la fertilidad. Entonces se dedicaron a presentar holocaustos a las víctimas, a los dioses. Le empezaron a servir. Esa es la respuesta. A los dioses de los amonitas y los filisteos. Entonces, ¿qué hicieron? Abandonaron a Yahvé. Ya no le servían. ¿Ve? Ya no le servían a Dios, sino le servían a los Baales. Ya no le servían a Dios, sino a los Baales. Ya me dice así que hasta un rey de Israel, un rey de Judá, que lo presentaron y lo sacrificaron así a uno de sus hijos. ¿Hasta dónde llegaron? Bueno, como dice dos cosas acá, se cometen muchos errores. La ignorancia y el fanatismo, dice, viene a ser lo mismo. La ignorancia y el fanatismo viene a ser lo mismo. O sea, se cometen muchos errores por un desconocimiento, y más el fanatismo viene a ser lo mismo. Ahora vemos acá que los israelitas antes de servir a Dios empezaron a servir a los Baales. Eso es abandonar a Dios. Abandonas. Antes de servir a Dios, nos vamos a servir por otro lado. Y eso no está bien. Por eso que incluso Elías exhortó al pueblo, ¿hasta cuándo tienen que estar claudiqueando? Que si ¿hasta cuándo tienen que estar con dos pensamientos? Dos cosas, bien sirven a Dios o bien sirven a Baal, pero tienen que decidirse. Y no pueden servir a dos dioses. Aún nuestro Mesías también dijo, ustedes no pueden servir a dos dioses, bien sirven a Dios o sirven a Dios Mamón, que es el Dios dinero. Dos cosas, tienen que decidirse. Pero si el momento que nosotros hemos sido comprados, miren, hemos sido elegidos, comprados, lavados, limpiados, hemos sido vestidos con ropa de gala, participando de las maravillas, participando
como dice en Romanos 9:4, participando de la data de la ley, participando de los cultos, las promesas, y dejemos a Dios, abandonamos para ir tras de otro Dios, entonces, hermanos, no está bien lo que estamos abandonando. Estamos abandonando el camino correcto. Por eso dice, los israelitas volvieron a portarse mal con Yahvé, sirvieron a los Baales. Atartés, diosa de los amonitas, de los filisteos, abandonaron a Dios o abandonaron a Yahvé y ya no le servían a Dios, sino le servían a los Baales. ¿Qué hace Dios por ese desaire, por traicionarlo? Antes que le sirvan al Creador, empezaron a servir a los Baales. ¿Cuál fue? ¿Qué hace Yahvé? Estalló en enojo, en cólera contra Israel y los entregó en manos de los amonitas y los filisteos. Listo. Tanto quiere ir allá, vayan, punto. Entonces viene, lo incita pues a los amonitas, a los filisteos, lo incita, viene, lo conquista y se fueron a vivir, fueron oprimidos por 18 años. Quizá con esto ellos puedan recapacitar. 18 años los envió para que les sirvieran a los amonitas y los filisteos como esclavos. ¿Por qué? Porque dejaron a Dios, antes de servir a Dios, se fueron a servir a los Baales. Muy bien, me sacas la vuelta, me traicionas, me dejas, pues yo también te dejo. Punto, así fue. Por eso dice, Yahvé salió en enojo contra Israel, los entregó en manos de los amonitas y los filisteos, y ellos los oprimieron por 18 años, estaban bajo el yugo los amonitas y los filisteos, 18 años sirviendo. Y durante estos años llega un momento que a veces tanto eran afligidos, oprimidos, tenían que pagar los impuestos a los amonitas o los filisteos, dependían de ellos. Llega un momento que empezaron a clamar, pues. Entonces empezaron a clamar, a reconocer sus errores. Y le dicen así, Señor, hemos pecado contra ti y te hemos abandonado para servir a los Baales. Ese era su clamor de ellos. Hemos pecado contra ti, te hemos abandonado para servir a los Baales. Antes de servirte, te hemos dejado para ir a servir a los Baales. Entonces, hemos pecado contra ti. Entonces viene el arrepentimiento de lo que hacen ellos. Entonces, Dios, movido a misericordia, y le dice así, cuando los tenían ustedes oprimidos los egipcios, yo estaba ahí con ustedes, salvándoles a ustedes. Cuando los amorreos los oprimían, yo estaba con ustedes, los liberé. Cuando los amonitas también los oprimían, yo estaba con ustedes, los filisteos, los sidomios, el rey Amelec y Madián, los oprimían a ustedes. Y ustedes me clamaron a mí. ¿Qué hice yo? ¿No los salvé de sus manos? Les hace recordar cómo es cuando estaba 400 años en Egipto en esclavitud. Ellos clamaban a Dios porque los tenían los tenían oprimidos. Los tenían oprimidos. ¿Qué hacían ellos? Clamaban hasta que los liberó. ¿No saben? Después salieron de Egipto, vienen los problemas, los amorreos, como estamos viendo ahora. ¿Qué hace Dios? Los libera. Los amonitas los libera, los filisteos los libera, los sidomios los libera. Amelec, Madián, los reyes, los oprimían. ¿Qué hace Dios? Ellos clamaron. Luego dice, no los salvé de sus manos, no los salvé a ustedes. A pesar de todo esto, me han abandonado y han servido a otros dioses. Fíjese cómo se abandona a Dios. Abandonar a Dios es, dejamos de servir a Dios
y empezamos a servir a los Baales. Como israelitas, si tú eres un israelita, sabes de qué manera debes servir a Dios, y que me vengas con otra escuela que no debes servir a Dios, eso es que decir que estás abandonando a Dios. Y no creo que tú vas a caer en ese juego. Si sabes de qué manera se sirve a Dios, con sacrificios y holocaustos, porque ese es el tiempo llegado, y que deje de tú de sacrificar y hagas otro tipo de acción, estás abandonando a Dios, amigo. Así que piensa bastante la reacción después, así como le pasó a este pueblo. Los israelitas se volvieron a portarse mal contra Dios, sirviendo los Baales, hasta que Dios se estalló su enojo contra el pueblo de Israel y los entregó de manos los amonitas y los filisteos. Y eso me parece que no vamos a llegar a tal extremo. Pero dice Dios, a pesar de todo que les he liberado de una y otra cosa, a pesar de todo me han abandonado ustedes, y antes de servirme a mí se fueron a adorar a servir a los Baales. Miren, estamos hablando que se sirve con sacrificios y holocaustos. Por eso no los salvé otra vez. Vayan y griten a los dioses que ustedes han elegido. A ver si los salvarán en el tiempo que les va mal. Y eso pasa mucho hasta el día de hoy. Dejamos ya de servir a Dios y vamos por otro camino, y cuando estamos en los momentos difíciles, clama, a ver si de repente vas a recibir una respuesta y vas a ver que va a ser negada. ¿Por qué? Porque estás en la parte incorrecta. Y los israelitas en ese tiempo, a pesar de recibir una exhortación de parte del Creador, entonces los israelitas empezaron a responderle y le dicen, Señor, hemos pecado. Haz con nosotros lo que tú desees. Fíjese que tal hasta donde la humillación del pueblo. Hemos pecado contra ti. Y haz con nosotros lo que tú desees. Pero sálvanos hoy. Sálvanos hoy. Ahí cuando lo libera, porque son 18 años. 18 años pagando los tributos, todo, a los amonitas y filisteos. Y le ruegan, sálvanos hoy, sálvanos. Por su parte, los israelitas retiraron todos los dioses extranjeros porque ya se arrepintieron, porque estaban sirviendo a los Baales, sirviendo a los dioses extranjeros. Sacaron todo. Entonces Dios le da una respiración, regresan a servir a Dios y Dios lo libera. Ahora, eso es lo que hemos leído. Es nada más que estamos en Jueces en el capítulo 10. Por eso dice la Escritura en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Uno, me han abandonado. Y hemos visto de qué manera se abandona a Dios. Antes de servir a Dios, nos vamos a servir a los dioses que no hemos conocido. Por eso dice, dos males ha hecho mi pueblo. Uno, me han abandonado. Me abandonaron. Puede creer en Dios, cree todo lo que quiera, pero lo abandonó. Me abandonaron. Yo que soy fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas rotas. O sea, aplican otro tipo de argumento, otro tipo de concepto. Dejan a Dios para cavar cisternas rotas. O sea, que no mantienen agua, quiere decir conocimiento. El espíritu no está permanente ahí, porque si hablamos del agua es el espíritu, no permanece el espíritu. Pero cavar cisternas rotas, cisterna significa donde se almacena el agua, pero son rotas donde no mantiene el agua. Entonces, ¿de qué sirvió tomar otra ruta, otro camino? ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió que estamos sirviendo a Dios? Ahora dejamos de servir a Dios y nos vamos por otro camino que no lo es.
Por eso hay bastante que pensar y analizar. Por eso, de dos males ha hecho mi pueblo. Uno, me han abandonado. Yo que soy fuente de agua viva, me dejan a mí y forman ustedes sus propias cisternas rotas encima, que no mantienen el agua. Cisternas rotas, agrietadas. Eso es lo que no están haciendo ustedes. Por eso dice en Jeremías 17:13, oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados. Todos los que te abandonan serán avergonzados. Llega su tiempo que uno termina avergonzado. Es decir, pero yo pensaba que era así. Yo pensaba, una cosa es tú pensar y otra cosa es lo que Dios piensa. Por eso dice el proverbio, el hombre en su opinión piensa que sus caminos son rectos, más es salida de muerte. Luego dice en el profeta Isaías, dice Dios, mis caminos no son vuestros caminos. Mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Pues ese es lo que tenemos que nosotros pensar bastante. Todos los que lo abandonan a Dios, a la final les vamos a terminar avergonzados. Y los que nos apartamos, mire, todo lo que lo abandonamos a Dios, vamos a ser avergonzados con el tiempo. Y todos los que nos apartamos de Dios, vamos a ser escritos en el polvo. Y a tal extremo no vamos a llegar. Estamos a tiempo para corregirnos, estamos a tiempo para reflexionar, meditar y tomar el camino correcto de servir a Dios como debe ser. Si Él es fiel con nosotros, ¿por qué tenemos que aplicar la infidelidad? ¿Por qué tenemos que abandonarlo a Dios? Y si nosotros lo vamos a abandonar, amigos, vamos a terminar avergonzados al final. Y si nos apartamos de Él, vamos a ser escritos en el polvo de la tierra, escritos en el polvo. ¿Pero por qué? Porque hemos abandonado a Dios, que es fuente de agua viva. Por eso, queridos amigos, pensemos bastante. Si hablamos la fuente de agua viva, abandonamos el agua de fuente de agua viva, es igual que una planta, ya no hay agua, se va a marchitar. Terminamos marchitándonos igual, porque solamente existe una sola fuente. Y si abandonamos esa fuente de agua viva, terminamos marchitándonos, escritos en el polvo. Todo por abandonar, todo por apartarse. De antes de servir a Dios, empezamos a servir a otros dioses que no son dioses. Por eso decía el apóstol Pedro, 2 de Pedro 2, 9 al 22, el Señor sabe librar de la prueba a los que lo sirven. Pasa dificultades en la vida, algunos percances, pero aquellos que le sirven, lo va a buscar que liberar en una u otra manera, como decía nuestro maestro, cuando uno ya pertenecemos lo que Dios nos llamó, o sea, nos eligió, nos compró, nos lavó, nos vistió con ropa de gala, nos envía un ángel que nos empieza a custodiar de día y de noche. Y cuanto más avanza, ya no te envía uno, te envía dos. Entonces Dios lo sabe librar, lo libra a la persona de las dificultades, problemas que tenga en la vida, porque de esos problemas, de esas dificultades, es para buscar lo que es ser templados y tener paciencia. Nos libera, nos prueba, de esa prueba, que nosotros llamamos prueba, de esa dificultad o de ese problema, Dios nos va a salvar, nos va a liberar porque le estamos sirviendo. Por eso dice, el Señor sabe librar de la prueba a los que le sirven. Pero ¿qué pasaría si yo lo abandono a Dios? Lo abandono a Dios. Me aparto de Dios. Voy a terminar reservado y castigado para el día del juicio. Así voy a terminar. Por eso dice la Escritura, el Señor sabe librar de la prueba a los que le sirven y les sirva a los malos para castigarlos en el día del juicio. Esto vale en forma especial para cierta gente que sirve a los peores deseos de la naturaleza y desprecia la majestad de Dios. Cuando hablamos, amigos, de servir a los Baales, no estamos hablando
presentar pues, al Dios que significa Señor de los señores, Rey de los reyes, si no estamos hablando con nuestras acciones. O sea, seguimos los peores deseos de la naturaleza. Despreciamos la majestad de Dios. Empezamos a despreciar. Amigos, eso es, vamos a ser reservados para el castigo en el día del juicio. Eso. Y vamos a ser escritos en el polvo, porque el espíritu que es el agua se aparta y vamos a terminar marchitados. Por eso dice el apóstol Pedro, esos hombres orgullosos y atrevidos, que no temen insultar a los espíritus caídos, mientras que los ángeles que no se superan en fuerza y en poder no se permite en ninguna ocasión injuriosa en presencia del Señor, ni aun ellos. Tenemos que pensar bastante, amigos. Luego dice el apóstol Pedro, esos hombres calumnian lo que no pueden entender. O sea, mejor dicho, hablan mal de las cosas que no pueden entender. Por eso le dije bien claro dos palabras muy interesantes, que la ignorancia y fanatismo es bien hacer lo mismo. Y por nuestra ignorancia cometemos un sinfín de errores pensando que estamos en lo cierto. Y más el fanatismo, peor. Por eso dice, esos hombres calumnian lo que no pueden entender. Semejantes animales irracionales, nacidos para ser capturados y muertos. Y tendrán ellos mismo fin, recibiendo lo merecido por su maldad. Se creen felices con gozar placeres pasajeros. Son hombres asquerosos y viciosos, que toman parte en sus comidas fraternales, muy contentos de engañarlos. No pueden ver a una mujer sin desearla. No se cansan de pecar. Seducen a las almas poco firmes, y en su corazón se estableció el amor al dinero. Son gente malvada, gente perversa, gente endiablada. Abandonaron el camino recto y siguieron a Baal, hijo de Bosor, que se extravió para ganar dinero, haciendo el mal. Él, sin embargo, fue reprendido por su torpeza. Su burra se puso a hablar de manera humana, deteniendo al profeta su locura. Son puentes sin agua, nubes empujadas por el huracán que corren hacia las densas tinieblas. Con sus discursos hinchados y vacíos, acarician las pasiones y deseos impuros de sus oyentes. Logran seducir a los que apenas acaban de librarse de sus errores y logran que vuelvan a estos. Proponen en libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de lo que domina. En efecto, después de haberse librado de los vicios del mundo por el conocimiento de nuestro Mesías, vuelven a hacer a esos vicios que se dejan dominar por ellos, y resulta que su estado actual es peor que el primero. Más les valdrá no haber conocido el camino de la vida nueva, que después de haberlo conocido, apartarse de la santa doctrina que les un aliciente. Entonces, queridos amigos, las palabras son duras que dice el apóstol Pedro. Por eso dice, les pasa exactamente lo que dice el proverbio: el perro se volvió a su propio vómito y el cerdo apenas lavado se revuelca en el barro. Entonces, queridos amigos, esa es una manera. No se trataba netamente de servir a los Baales, sino empezamos a servir a nuestras viejas pasiones. Dejamos a Dios para ir tras nuestras pasiones que nos arrastra. Dejamos de presentar nuestras ofrendas porque así se sirve a Dios. Dejamos y nos vamos tras los placeres carnales. Y eso, amigos, tenemos que tener bastante cuidado.
Por eso dice el profeta Jeremías 1:16, yo pronunciaré mis juicios contra ellos por toda su maldad, porque me abandonaron, ofrecieron sacrificios a otros dioses y adoraron la obra de sus manos. Isaías 1:28, pero los transgresores y los pecadores serán aplastados a una, y los que abandonan al Señor perecerán. Por eso dice nuestro Maestro, dice lo siguiente: ¿cómo se abandona a Dios? Según de Crónicas 15:2. Según de Crónicas 15:2. Y salió al encuentro Asa y díjole: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová es con vosotros, si vosotros fuereis con él. Y si lo buscareis, será hallado de vosotros, mas si lo dejaréis, él también os dejará. O sea, mientras estamos con él, está juntos con nosotros, nos envía un ángel para protegernos. Pero si lo abandonamos, también nos quita el ángel que nos cuidaba y nos deja desprotegidos. Todo por querer cavar cisternas rotas donde no mantienen agua. Es como un árbol que mientras no llegue el agua, se marchita. Así terminamos, todo por dejar a Dios. Por eso dice: si ustedes me dejan a mí, yo también lo dejo a ustedes. Nos deja desprotegidos. Por eso dice el Maestro, dejar a Dios quiere decir no buscarlo, no buscar a Dios. Ahora, ¿qué pasa si no lo buscamos? Dice 2 Crónicas 15:13, 2 Crónicas 15:13, y que cualquiera que no buscare a Jehová, el Dios de Israel, muriese grande o pequeño, hombre o mujer. Listo, terminamos marchitados en nuestros pecados. Morimos. Ese es nuestro final por apartarnos de esa grande promesa que nos da la vida eterna. Imagínense, a la final lo podamos perder. Todo por una todo por abandonar a Dios. Por eso dice el Maestro, el Señor sentencia por dejar a Jehová. Ahora, ¿cuándo dejan a Jehová? Según de Crónicas 24:20. Según de Crónicas 24:20. Y el Espíritu de Dios embistió a Zacarías, hijo de Joidá, el sacerdote, el cual estando sobre el pueblo les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis su mandamiento de Jehová? No os vendrá bien de ello, porque por haber dejado a Jehová, él también los dejará. ¿Por qué? Porque empezamos a quebrantar, nos vamos dando nuestras pasiones carnales, y ese es el final. Entonces dice nuestro Maestro, cuando uno va quebrantando la ley de Dios, cuando uno va quebrantando la ley de Dios, o sea, no vamos corriendo todas nuestras pasiones, entonces Dios se va alejando, porque ya no busca a Dios, entonces se alejará por culpa de uno mismo. Por eso acá, amigos, acá no tiene la culpa ni Dios ni el diablo, sino nuestra mala determinación, nuestra mala elección, nuestra despreocupación. Terminamos a las finales que Dios nos abandona. Nosotros pensamos que yo lo abandono, no, nosotros lo abandonamos a Él y Él también nos abandona. Si antes envió un ángel para protegernos de todo peligro, también quita su seguridad y nos quedamos abandonados. Por eso dice en Proverbios 1:25-30, antes desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestras calamidades y me burlaré, como os viniere lo que teméis. Cuando viniere viniere una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y yo no responderé. Me buscan de mañana y no me alcanzarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo,
y menospreciaron toda reprensión mía. Entonces, queridos amigos, hagamos un esfuerzo de no abandonar a Dios para que no nos abandone. Síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.